Feliz día, feliz mañana, bienvenidas, bienvenidos a su programa A Tiempo, jueves 1 de abril del año 2021, en plena Semana Santa, una Semana Santa con restricciones debido a la pandemia, la cuarentena y esta radicalización de las medidas para la contención de la transmisión del coronavirus SARS-CoV-2. Nosotros comenzamos de inmediato nuestra agenda de entrevistas. Hoy, sin duda, una parte del país tiene expectativas sobre lo que pueda suceder con el Consejo Nacional Electoral, el nuevo CNE que está en proceso de nombramiento, de designación con un conjunto de medidas por parte del Comité de Postulaciones Electorales de la Asamblea Nacional. Y este es el tema que vamos a abordar con nuestra primera entrevistada en la mañana de hoy. Es la doctora Egle González Lobato, directora del Proyecto de Entendimiento Nacional y de la Cátedra Libre de Democracia y Elecciones de la UCB. Bienvenida, gracias por acompañarnos, profesora. Muchísimas gracias, Vanessa. Saludos a todos quienes se conectan. Gracias por estar con nosotros. ¿Realmente vamos a tener un CNE potable para toda la población? Bueno, esa es la intención, ¿no? Esos son los esfuerzos que se dirigen la expectativa nacional e internacional. Hemos visto la visita de la secretaria de Estado del gobierno español para Iberoamérica y el Caribe, también la visita del primer vicepresidente ruso, que tal vez no tengan la misma agenda, pero representan, digamos, unas presentaciones muy importantes y una presión importante para ver lo que ocurre en el contexto político nacional. Entonces, pareciera que sí vamos a avanzar hacia esa dirección. ¿Y qué sería un CNE potable para todo el país, tomando en cuenta la polarización? El problema que se presenta con el Consejo Nacional Electoral es, Vanessa, que los grupos, la oposición no es compacta, quizás el oficialismo tampoco, pero eso se ve claramente en la oposición, donde hay incluso líderes que representan a diferentes corrientes opositoras. En la medida en que esas diferentes corrientes opositoras intervengan en esa negociación, ese diálogo para un CNE potable, como bien lo llamas, más difícil es el acuerdo. Sin embargo, esa es la finalidad, ese es el propósito, que se logre conformar un CNE que rescate el voto, que ofrezca confianza a los ciudadanos y que sea transparente en sus decisiones, que se comporten como servidores públicos al final y al cabo. Sin embargo, ¿qué es un CNE confiable o qué se puede esperar? Bueno, se espera que los diferentes sectores tengan confianza en quienes están liderando esos puestos de rectores. Es decir, cualquiera diría, bueno, pero tienen que ser imparciales y no pueden haber militado en ningún partido político. Esperemos que eso sea así. Sin embargo, lo importante es que el inicio de un proceso electoral como con la designación del CNE se mira es al final del proceso electoral, es decir, en el respeto que se tenga de los resultados y la capacidad que tengan esos resultados de ser cumplidos sin que las partes intervengan o lo desconozcan. Ahora, profesora González, la realidad es que también un CNE que no tenga pleno reconocimiento internacional no va a ayudar en mucho a avanzar hacia una solución. ¿Cómo se logra un CNE que sea reconocido por todos los sectores internacionales? Es que el problema que está aquí lo tienen los venezolanos. El problema es de los venezolanos, en el sentido en que tienen que lograr... Pero los factores externos inciden y es importante lo que digan unos y otros. No, eso es, lo que quiero decir es que la mayor carga la tienen los factores internos de lograr ponerse de acuerdo. El problema que está aquí siempre planteado es qué es lo que están en capacidad de ceder. El problema es que aquí ningún sector le tiene confianza a otro. Y la confianza está totalmente destruida. Entonces, el problema está en que los actores, no solamente entre oficialismo y oposición, sino los diferentes actores de esos dos polos políticos, no generan confianza. Entonces, hay una sociedad que está esperando que haya un CNE que diga, bueno, pero pónganse de acuerdo, que sean nombres que generen por lo menos, mira, esa capacidad de decir, bueno, yo confío en lo que fulanito o fulanita me esté diciendo. Claro, esa es la parte interna, pero reiteramos la pregunta, profesora González Lobato, y es el factor externo, porque obviamente en el ajedrez internacional lo que ocurre en Venezuela y concretamente con sus autoridades electorales concita interés.
¿Nos escucha? Ajá, se fue de momento. No se preocupe. Los No, factores le internacionales, decíamos me el peso decía. de los factores internacionales en lo que respecta a las autoridades electorales. Eso es una realidad, nos guste o no. Es una realidad, pero sumamente complicada. Además, recientemente hemos dicho públicamente, pues que a veces desde afuera uno siente una frustración cuando desde afuera se obstaculiza los logros que pudiéramos tener aquí adentro. Sin embargo, el problema está planteado en qué va a pasar, cuál va a ser la posición de Estados Unidos, cuál va a ser la posición de la Unión Europea, cuál va a ser la opinión, digamos, de los aliados del gobierno de Nicolás Maduro. Eso es lo que prácticamente se va a decidir. Es decir, lo que va a influenciar. ¿Qué está dispuesto a hacer el G4, por ejemplo? El G4 está dispuesto con un nuevo a CNE, llegar, dice usted. ¿Perdón? Con un nuevo CNE, dice usted, Claro, profesora. ¿Qué haría el sí, G4? es decir, el G4 está dispuesto a entrar en la negociación para ir a unas elecciones regionales, o el G4 va a anteponer digamos, la vivencia, el interinato, y que esto esté vinculado necesariamente a unas elecciones parlamentarias y presidenciales. Sí, la pregunta va a ser efectivamente si estos factores, por ejemplo, aquí quiénes están, qué va a depender ese CNE, esos 5 rectores, de qué va a depender, y esos suplentes, 3 incorporados y los restantes, ¿qué va a depender? Va a depender en definitiva de quienes estén de acuerdo en lograr esos nombres. Pareciera poco probable que el G4 pudiera estar en el nombramiento del CNE por los tiempos. Claro. Sin embargo, no se y por los descarta procesos que se desarrollan. Claro, que más adelante puedan incorporarse. Que puedan incorporarse. Lo ideal es que sería ahorita, sí, que se incorporen ahorita y que formen parte de esta designación del CNE. De lo contrario, lo que vas a tener es la representación por parte de la oposición de los factores de Capriles, de Stalin González, de los otros factores que estuvieron y participaron en las elecciones de la AN 2020, y vas a tener a un G4 que pudiera, digamos que no lo veo claro, yo no veo que todo el G4 esté en desacuerdo con formar parte de esta designación del CNE, sino que pudiera haber incluso, todavía hay presión y todavía hay posibilidad de que se logre en estos días siguientes. ¿Cuál sería la principal tarea que, en su opinión, profesora, debería cometer el nuevo Consejo Nacional Electoral? Se ha hablado de un registro electoral desde cero, es la propuesta del diputado José Gregorio Correa. ¿Esta es la prioridad o hay otras, en su opinión? Bueno, evidentemente que tiene que ver con los tiempos, digamos, tiene que ver con la institución, tiene que ver con la normativa, tiene que ver con esas decisiones que son tomadas sin consideración del ciudadano. Es decir, lo que tiene que pasar, más que normas, son buenas prácticas, retomar las buenas prácticas, es decir, convocar un consejo con suficiente tiempo que permita que los multilaterales participen en la observación y los nacionales también. Es decir, que haya un protocolo distinto a los procesos electorales que se han venido haciendo, sin pretender unas condiciones electorales que sean, como dicen muchos, que sean suizas, no, pero evidentemente que tiene que haber, evitar, por ejemplo, normativas que son dictadas y sorprenden a los ciudadanos, que no permiten la pluralidad de la participación de los partidos, y entonces allí empieza unas actividades muy importantes. ¿Qué va a pasar con los partidos? ¿Cómo se van a presentar los partidos en las regiones? ¿Qué va a pasar con los partidos que se les quitó sus tarjetas? Temas para el debate, profesora. Muchísimas gracias. Eso son las mismas preguntas que nos hacemos todos. Muchísimas gracias. A ti, Vanessa, siempre es un gusto conversar contigo. Gracias, para mí también lo es. Un gran cariño. Gracias. Saludos, igualmente para usted, profesora. Gracias. Despedimos a la profesora Egle González Lobato, un CNE a que podemos aspirar. Quedan muchas preguntas en el aire, como bien lo planteaba. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Ya volvemos.